Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Amigos, otra edición más de Barómetro, acá en Pingüino Multimedia, partiendo el programa en esta novena temporada en la televisión regional de Magallanes, novena temporada acá en Pingüino Televisión, novena temporada en Pingüino Multimedia en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, en todas las plataformas usted puede conectarse a ver también Barómetro una vez a la semana, con algunas repeticiones también, pero son 60 minutos que conversamos transversalmente con protagonistas de la información. Para ello, hoy día, a través del Zoom, de la plataforma Zoom, tenemos contacto con el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Cómo está, José Antonio? Bienvenido a otra edición más de Barómetro. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la cantidad de programas que ya llevan, y que es una de las maneras más recurrentes de la gente de solicitar información y saber lo que está pasando, y también conocer las opiniones de los distintos liderazgos que existen en Chile. Así que muchas gracias. Y usted, José Antonio, ha estado en varias temporadas de Barómetro invitado. Estuvo el 2016, incluso estuvo en alguna oportunidad, si no mal recuerdo, el 2015, diciembre del 2015, tiene que haber sido más o menos como el 20 de diciembre, vino como presidente de la UDI en su momento. Después tuvo 2017, 2018, estuvo como precandidato presidencial también, y ahora lo tenemos como presidente del Partido Republicano en otra edición más del Barómetro. Así es, he tenido la fortuna de estar en Magallanes varias veces, y en esas ocasiones he tenido también la posibilidad de estar con ustedes ahí. Como UDI fui como secretario general, claro, como secretario era general, el cargo que tenía en ese momento bajo la presidencia de Patricio Melero, para que después no digan que le usurpé el cargo en alguna de las ocasiones. Pero sí he tenido la posibilidad de participar en este programa que es tan interesante, porque genera un diálogo y donde uno puede expresar también aquellas cosas que propone. José Antonio, en Magallanes no lo estamos pasando muy bien, en el mundo entero no lo estamos pasando bien, pero a nivel país, en Chile, hoy día tenemos las tasas más altas de contagio, y la verdad que estamos entrando en plenos festejos de fiestas patrias, pero no lo pasamos bien y es preocupante la situación. ¿Cómo cree usted, José Antonio, que ha sido el manejo de la pandemia en nuestro país? A ver, nosotros respaldamos con mucha fuerza todo lo que fue la línea que levantó el ministro Mañalich en su momento, y lamentamos profundamente que hoy día parlamentarios de oposición al gobierno de distintas corrientes hayan presentado una acusación constitucional justo el último día en que se vencía el plazo para poder presentarla. Habían 3 meses y esperaban el último día para una acción política. Esto lo dijo incluso el presidente Lagos. Aquí no corresponde una acusación constitucional por políticas públicas que se hayan llevado a cabo, porque si no tendrían que acusar, bueno, no solamente a todos los ministros en Chile, sino que tendrían que acusar a las distintas autoridades en todos los países. Y las políticas que levantó el ministro Mañalich fueron acertadas, dada la situación que se vivía a nivel mundial, el desconocimiento de la evolución de la pandemia, y lo que había que lograr era preparar a los equipos médicos, garantizarle a cada chileno que tuviera acceso a un ventilador mecánico, una cánula de alto flujo, o el traslado a alguna región donde estas posibilidades se dieran, si es que en la región misma ya no existían los medios. Y todo eso se logró. En Chile nunca tuvimos el dilema de la última cama,
que en la mayoría de los países desarrollados sí se dio, donde los médicos tenían que optar entre la vida de un ciudadano o de otro ciudadano porque no tenían los ventiladores mecánicos. Eso en Chile, gracias a Dios y a la buena gestión del ministro Mañalich, no se dio. Y hoy día, cuando vimos que ya habíamos logrado romper la curva ascendente, fue gracias a las políticas que implementó el ministro Mañalich. Ha habido una continuidad de lo que él hizo por parte del actual ministro, pero las autoridades hoy día no están atentas, como debieran haberlo estado, para el rebrote, porque en todos los países del mundo se está dando esta segunda ola de los contagios, que en algunos casos es mayor que el comienzo de los contagios. Nosotros vimos que se pedía cuarentena total en Chile cuando habían 15 contagios y pasamos a 70 y de 70 a 150, y hoy día estamos hablando de cerca de 1.800 o 2.000 casos diarios. Y el ejemplo más claro de que hay segundas olas es lo que precisamente están viviendo ustedes en Punta Arenas, donde hoy día están habiendo más contagios que en la primera etapa de la pandemia, ahí por abril. Y eso claro, debiera llamarle la atención no solamente a las autoridades sanitarias, sino también a las autoridades políticas, que siguen señalando para este proceso electoral que no hay riesgo alguno para los ciudadanos en el ir a votar. O sea, en esta segunda pandemia, José Antonio, en Magallanes, segunda ola dentro de la pandemia, en Magallanes las cifras se están triplicando, es decir, si al menos teníamos un promedio como pic bastante alto en abril de 50 casos, hoy día hemos tenido una semana en que varios días superamos los 200 casos, incluidos el día de hoy. ¿Por qué usted, José Antonio, hace tanta diferenciación entre los mandatos de Jaime Mañalich y de Enrique París? ¿Usted se queda definitivamente con la administración de la pandemia que hizo Mañalich? Sí. Yo creo que fue el hombre clave que nos sacó adelante de una situación que podría haber sido mucho más crítica. Todo lo que fueron las residencias sanitarias, la cantidad de exámenes que se realizan hasta el día de hoy, día a día, la llegada de los ventiladores mecánicos en coordinación con el mundo privado, el desarrollo de las cánulas de alto flujo, fue todo bajo la gestión de Jaime Mañalich. Lo que ha habido ahora es una continuación de lo mismo, pero con una autoridad que no tiene el mismo carácter que tenía Jaime Mañalich. Yo respeto al ministro París, es una persona entendida, que sabe, pero en ciertas situaciones se requiere una autoridad que tenga más carácter. Si yo veo la actitud que él tuvo, por ejemplo, con el asesino terrorista Celestino Córdoba, al tratarlo de colega, bueno, yo veo ahí una persona que, con tal de lograr una meta, que no sé cuál era en ese caso, estaba dispuesto a no aplicar claramente las normas para que la ciudadanía entienda. Sí echo de menos lo que también faltó con la gestión de Mañalich, una mayor dedicación de la autoridad que está a cargo del orden público, porque un ministro puede desarrollar todas las políticas sanitarias de la mejor manera, pero si no va aparejado del control del orden público, de señalar a las personas que va a haber una sanción, es decir, que no se cumplen las normas establecidas, bueno, ningún ministro va a ser capaz de sacar adelante un país. Y también echo de menos la responsabilidad del mundo político. Yo no he escuchado a los parlamentarios de la zona, que son reconocidos, son personas que tienen voz a nivel nacional, como el diputado Boric o la senadora Goich o el senador Bianchi, en levantar la voz por lo que está ocurriendo hoy día en Punta Arenas y advertirle al resto de la nación de que esto es algo que va a ocurrir probablemente en el resto del país. Creo que ellos también hoy día deberían, con más fuerza, salir a señalarle a la ciudadanía que es importante que se cumplan las normas y llamarle la atención a la autoridad sanitaria para que revise la política de salud para enfrentar lo que es el eventual plebiscito. Porque aquí el registro electoral, por ejemplo, ha dicho que es casi igual ir a comprar al supermercado que ir a votar. Y no es así, y ustedes pueden ratificarlo en Punta Arenas con la situación que están viviendo hoy día. José Antonio, vamos a ir al tema del plebiscito también, pero la pregunta, ¿por qué entonces se acusa constitucionalmente a Mañalich? Quizás existe una ignorancia hoy día en gran parte del país que una segunda ola, como usted lo puede decir, y la que estamos viviendo hoy día acá en Magallanes, puede ser mucho
mucho peor. ¿Por qué esa acusación constitucional a Mañalich? Y la otra pregunta, ¿por qué cree usted que el presidente Sebastián Piñera termina por remover a Mañalich del puesto de ministro de Salud a principios de junio? Bueno, ¿por qué lo acusan? Porque es una estrategia política. Aquí no hay una estrategia sanitaria. Aquí lo que buscan es un triunfo político. Incluso buscan desatender las urgencias sociales que vive el país para dedicarse a las acusaciones, a la acusación constitucional. Si la cantidad de acusaciones constitucionales que ha presentado la oposición al gobierno es inaudita. De hecho, le aplicaron una sanción al ministro Chadwick y también plantearon acusaciones contra el presidente Piñera. Por lo tanto, han tenido ocupado al Congreso en algo que no tiene ningún sentido y que además no va a resolver ningún problema de lo que estamos viendo hoy día. Solamente lleva más carga a un poder como el legislativo, que debería estar pensando en cómo enfrentar el tema del desempleo, el tema de salud que sigue vigente. Por lo tanto, es una actitud que yo he señalado que es miserable, porque no construye nada, solo busca destruir y tener una especie de triunfo político. Pero Piñera, respecto de una persona que sacrificó su vida por salvar a otros. José Antonio, le reitero, ¿y por qué lo sacó Piñera? ¿Por qué lo sacó Piñera? Yo creo que por una debilidad política que lo ha caracterizado. Siempre hemos coincidido con algunas otras personas en política que Sebastián Piñera es un buen gestor pero un mal político. Y él siempre cree que dándole el favor a la oposición va a lograr el objetivo. O cree que dándole el favor a las encuestas va a hacer que la gente lo quiera. Y ha hecho todo lo que las encuestas han dicho y hoy día está en una apreciación muy baja de la opinión pública y ha entregado todas las banderas a la oposición y no le han reconocido nada. Recordemos que se firmó un acuerdo por la paz y la nueva constitución y nunca llegó la paz. Recordemos que llamó a un gran acuerdo económico y no se logró. Entonces, si hay un defecto de Sebastián Piñera es su debilidad frente a la oposición y frente a las encuestas. Claro, y eso hizo que en el tema de Jaime Mañalich él tomara una mala decisión. Se lo planteó José Antonio porque si nos situamos las cifras y si vemos el tema de la pandemia en la primera cuarentena absoluta de Punta Arenas del 1 de abril al 7 de mayo y la segunda cuarentena de Punta Arenas que parte el día 26 de agosto, en ambas cuarentenas totales tuvimos la visita de los ministros. Jaime Mañalich el 26 de abril, cuando Punta Arenas recién comenzaba a bajar un poco el pic de contagios, se hizo presente en la región, trajo ventiladores mecánicos, que era una situación crítica que estaba viviendo el Hospital Clínico de Magallanes, y de hecho lo primero que hace al descender del avión Mañalich es bajar con los ventiladores mecánicos. Sin embargo, hay muchas críticas que apuntan también a Enrique París, que en su reciente visita a la región de Magallanes prácticamente no llegó golpeando con los pies, como se dice cuando uno espera visitas que lleguen con algo para la región de Magallanes, y definitivamente cataloga la visita de un fracaso. ¿Usted cree que con lo que está pasando en el país debiera venir quizás hasta un tercer ministro de Salud si se instaura una segunda o una tercera ola en gran parte de Chile como no la han tenido hasta el momento? A ver, esa ya es una decisión que no me corresponde a mí decir. Yo espero que el ministro París comience a actuar con mayor agilidad y con mayor precisión en las cosas que hace, que era lo que yo le valoraba mucho al ministro Mañalich. El ministro Mañalich quizás no le caía bien a muchas personas por su manera de decir las cosas de frente y tomar decisiones radicales como las que tomó, pero tuvo un resultado efectivo y eso lo podemos ver en el tema de la última cama y en otras cosas. Si usted me señala que el ministro París llegó allá y pasó como que pasa una visita cualquiera, claramente no cumplió con el objetivo de la visita. Si aquí no tiene sentido que un ministro vaya solamente a dar declaraciones en los medios, sino que tiene que ir a determinar cuáles son las medidas urgentes que son como la que están viviendo ustedes hoy día. Espero que de esa visita, que algunos señalan que fue un fracaso, el ministro aprenda que no sirve de nada ir a las regiones solo a hablar en los medios de prensa cuando es un ministro del área técnica, que tiene que tomar efectivamente, como usted señala, decisiones y decir, bueno, aquí nos faltan ventiladores, aquí nos faltan cánulas de alto flujo, aquí nos faltan ambulancias, o nos falta un puente aéreo más eficiente, o nos faltan residencias sanitarias para que más personas puedan cumplir con su cuarentena en la medida que estén contagiadas. Eso es lo que uno espera de un ministro de salud en tiempos de crisis, que es lo que hizo Mañalich.
Y el presidente Piñera, junto con tomar una mala decisión, creo que tenía malos asesores, porque al igual que tenía un asesor que es don Benjamín Salas para ver temas de relaciones exteriores, al mismo asesor le solicitó que analizara las cifras que llevaba el ministro de Salud, y el asesor decidió que las cifras a él no lo convencían e hizo cambiar la metodología. Y se generó toda una discusión de cómo contar los contagios de las personas que habían fallecido, cuando la urgencia era lo que estaba haciendo Mañalich: residencias sanitarias, espacios como el de espacio riesgo, donde se habilitaban más camas para los posibles contagiados, ¿no es cierto? Es algo que hoy día, en el caso del ministro París, no hemos visto, y esperamos que reaccione frente a lo que es un hecho casi cierto de que después del 18 va a venir una situación más crítica en muchas regiones de Chile. Bueno, si fuera por cifra, en Magallanes la administración París no ha sido no la avala en las mejores cifras. En los últimos días hemos tenido un promedio de una muerte por día durante todo septiembre. Las cifras de contagios son superiores a 100, incluso llegando a 200, cuando en la primera cuarentena no se tuvo eso. Pero para usted, José Antonio, ¿cómo ha sido el rol que le ha competido en esta pandemia a la oposición? ¿Y cómo ha sido el manejo que ha tenido el gobierno del presidente Piñera respecto de la pandemia? Creo que hemos estado frente a una oposición muy pequeña. Incluso yo en algunas ocasiones he hablado de una oposición miserable, porque siempre han buscado el fracaso del gobierno. Siempre han señalado que aquí las cosas se hacían mal. En algún momento nos comparaban con Argentina y algunos de los líderes de la oposición decían que aquí en Chile hacía falta un presidente como Alberto Fernández. Bueno, y veamos qué ha pasado en el tiempo. Argentina ya tiene 10.000 o más contagios diarios y Chile está en 2.000. Argentina no tiene la cantidad de test que se realizan, por lo tanto siempre estaban comparando con un país mal dirigido. Y uno tendría que hacerse la pregunta, bueno, ¿qué habría pasado en Chile si ellos hubiesen estado gobernando? Lo más probable es que si nosotros hubiésemos sido oposición, hubiéramos sido mucho más colaboradores. Lo vimos en temas de aportes económicos a las empresas que estaban con problemas, en el tema de los trabajadores, en el tema del seguro cesantía. En todo siempre ponían obstáculos, nunca dejaban actuar de manera rápida y eficiente. Y al ministro Mañalich lo estuvieron cuestionando permanentemente. Si desde que asumió la presidenta del Colegio Médico empezó a cuestionar el manejo de la pandemia al ministro Mañalich, y avalada por toda la oposición. Por lo tanto, tuvieron y han tenido hasta ahora una actitud pequeña como oposición. José Antonio, quedan 38 días para el plebiscito, 25 de octubre. El plebiscito en algunas comunas del país, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en Punta Arenas, puede tenerlas en un periodo de transición y con bastante contagios. Según su parecer, usted lo ha señalado públicamente, no debiera realizarse el plebiscito o debiera aplazarse el plebiscito. ¿Cuál es su postura hoy día? Porque ya hay un acuerdo transversal, el mismo presidente lo ha señalado, a viva voz también, el plebiscito sí se va a realizar. ¿Por qué usted señala que definitivamente no debiera realizarse o bien aplazarse? Nosotros en marzo, a través del diputado Ignacio Urrutia, que es el diputado republicano, presentamos un proyecto de ley donde señalábamos que el plebiscito debería fijarse en una fecha móvil, que era lo de sentido común, porque como no había la suficiente información, no se sabía cuál era la evolución de esta pandemia, era obvio que uno lo que tenía que decir es que el plebiscito se tenía que realizar una vez que la autoridad sanitaria dijera que ya no había peligro de contagio. La política y no los técnicos, los técnicos sanitarios, decidieron fijar una fecha que era fija, no móvil, en el 25 de octubre, cuando aún no tenían los antecedentes. Y hoy día está en una especie de zapato chino, porque te dicen, bueno, nosotros ya tomamos un acuerdo de modificarlo, y hoy día no quieren, no quieren entender que esto puede requerir otro acuerdo nacional para hacer una segunda modificación a esto, pero hoy día yo ya no soy partidario de que se suspenda y se cambie de fecha, sino que lo más razonable hoy día, lo del sentido común, es que no se hiciera el plebiscito y que la facultad vuelva, como debe ser y como siempre ha sido, al Parlamento, que se va a elegir en noviembre del próximo año. Porque lo que están planteando hoy día, más allá del tema sanitario, es que en abril se va a elegir un segundo congreso, porque los asambleístas, que se dijo por mucho tiempo que iban a representar a la ciudadanía, se van a elegir con la misma fórmula electoral que se eligen a los diputados. Por lo tanto, hoy día ustedes que tienen en Punta Arenas 3 diputados, bueno, a futuro van a tener 6 diputados.
3 van a estar en Valparaíso y 3 van a estar en Santiago. La única diferencia es que los 3 de Santiago van a ganar un poco menos, pero con las mismas prerrogativas y beneficios que tienen los de Valparaíso, y van a estar ahí durante casi 2 años en paralelo al de Valparaíso. Vamos a tener 2 congresos funcionando en paralelo. Eso, a mi juicio, de nuevo, es irracional, no tiene ninguna lógica, y además este plebiscito, como está planteado, va a ser la posibilidad de que las minorías bloqueen toda posibilidad de acuerdo, porque con 1/3 alguien podría decir, bueno, yo no quiero que haya libertad de culto expresada en la Constitución, yo no quiero Banco Central Independiente, yo no quiero libertad de enseñanza, se bloquea, es la Constitución como del bloqueo, y además es una Constitución que para nosotros va a tener algún grado de ilegitimidad, porque lo más probable es que si hay riesgo de contagio va a ir menos gente a votar que en una elección presidencial, y las constituciones quedan y los presidentes pasan. Por lo tanto, aquí los políticos no viendo la situación sanitaria, nos están llevando a este plebiscito. Si lo hacen, nosotros como republicanos vamos a participar, tomando todas las medidas de resguardo y señalando a las personas que se cuiden para ir a votar, pero también tenemos conciencia de que si se hace, estas autoridades políticas están haciendo algo que es riesgoso, pero nosotros vamos a concurrir a votar, porque si votamos, ganamos. Y eso también lo han señalado algunas evaluaciones estadísticas que dicen que las personas del rechazo tienen una cantidad suficiente para empatar o ganar, pero están menos dispuestas a ir a votar y arriesgar su salud en un acto como este. ¿Pero usted cree, José Antonio, que de realizarse el plebiscito el 25 de octubre, el rechazo tiene opción de ganar? Yo creo que sí, yo creo que los partidos se juegan siempre hasta el último minuto, y va a depender mucho de este último periodo de cómo la gente entienda que se han hecho las cosas, porque hasta ahora hemos visto cómo se ha ilusionado a la ciudadanía diciéndole, mire, con un cambio constitucional va a cambiar Chile, vamos a tener un Chile distinto, una especie de paraíso terrenal. Y uno ahora le va a ir haciendo las preguntas a las personas, ahora que están como más enfocadas en el caso de que se haga el plebiscito, decirle, oiga, aquí cambiaron la ley de educación, cambiaron la ley de salud, cambiaron la ley laboral, cambiaron la ley de las concesiones, han cambiado todo. ¿Usted está más conforme hoy día que antes? La gente va a decir, oye, parece que tiene razón este señor, han cambiado muchas leyes, pero los problemas siguen ahí. Porque el problema no está en las leyes, están las personas que después aplican las leyes. En Chile tenemos un aforismo muy popular que dice, echa la ley, echa la trampa. Tenemos un exceso de leyes que nos han ido regalando más diputados, más burocracia, más apitutados, más parientes, pero no han mejorado la eficiencia del Estado. Entonces, hoy día las personas van a ir tomando conciencia de que van a ser 2 parlamentos, de que las leyes se han cambiado muchas veces, y de hecho esta Constitución se ha cambiado más de 40 veces, 2 veces cambios muy sustantivos, como el del año 89 y el año 2005, y se cambió recién hace un mes atrás para el tema del 10%, por lo tanto no es una Constitución pétrea que no se pueda modificar, se puede modificar, pero tienen que haber ciertos equilibrios que si se va a la hoja en blanco se van a perder todos. Yo coincido con usted, José Antonio, en que los partidos se tienen que jugar, pero cuando hay sectores de la derecha que están obviamente por el apruebo, a uno lo lleva a cuestionarse. ¿Puede ganar el rechazo efectivamente? Hay un amplio sector de RN que está por el apruebo. Y acá en Magallanes, por ejemplo, hasta gente de la UDI que está por el apruebo. La diputada Sandra Mar, que era militante de la UDI hasta hace un par de meses, cuando tuvo el conflicto por el voto del retiro del 10% de la AFP, y el alcalde Fernando Paredes, que usted lo ubica muy bien, el alcalde de la comuna de Natales, están por el apruebo. ¿Cree usted efectivamente que con eso también se puede dar la opción para que el rechazo logre la victoria? La medida que la gente se dé cuenta de que algunos líderes políticos están mirando sus propios intereses y no los intereses de la ciudadanía, sí. Y le pongo el ejemplo de Colombia, donde el presidente Santos estaba jugado en el plebiscito por la paz, por el sí a la paz. Y el presidente Uribe se jugó por algo que alguien podría decir que es irracional, decirle no a la paz. Porque era una paz mentirosa, porque no era la paz de verdad, era blanquear a las FARC. Y hoy día el apruebo es un apruebo mentiroso, porque le están diciendo a las personas que todo va a cambiar para que nada cambie. Entonces, veamos qué sucede con algunos liderazgos en la derecha y en la izquierda que están enfrentados a las próximas elecciones. Alguno puede pensar que en ciertas zonas que son más inclinadas a una corriente política, el apruebo tiene ventajas y por lo tanto, más que por convicción, lo hacen por conveniencia.
Y como viene la reelección el próximo año, y viene la reelección de los alcaldes en abril, bueno, algún alcalde, como Fernando Paredes, podrá decir, bueno, yo no quiero arriesgar mi reelección, ya sea como alcalde o como diputado, si es que no me puedo postular a alcalde, o mi elección como constituyente, y quiero seguir. Entonces quiero tener el favor de la mayoría de las personas. Por lo tanto, miran esta elección desde su trinchera y no desde ese horizonte que permite ver el país entero. Porque tanto Fernando Paredes como Sandra Mar deberían reconocer que la actual Constitución ha permitido que Chile progrese y prospere como ningún país en Latinoamérica. Más allá de que hay que reconocer que hay situaciones que se tienen que cambiar. Pero yo le pregunto a Sandra Mar, ¿ella cree que se va a poder legislar con una tranquilidad y una paz en el Congreso de Santiago, que es el Congreso paralelo? ¿Ella cree que habiendo más personas como las que ella le toca convivir en el Congreso, como Florcita Motuda, como Pamela Giles y tantos otros, ellos van a sacar una mejor Constitución? Ella debería ser sincera y decir que este es el peor Congreso de la historia de Chile por los integrantes que tiene. Ella debería ser sincera y decir que con violencia no se logra mejorar una Constitución. Ella debería sincerar lo que ocurrió después del 18 de octubre. Porque tanto en Punta Arenas como en todas las capitales regionales de Chile, la destrucción fue masiva, violentísima, y ellos fueron engañados porque firmaron un acuerdo de paz y nueva Constitución donde la paz nunca llegó. Entonces, yo lo que le pediría a los ciudadanos de cualquier región del país, que miren en qué posición están sus parlamentarios. ¿Están bien reconocidos, están bien evaluados, o eventualmente no están bien evaluados y esos parlamentarios lo único que quieren es reelegirse y están mirando su propio interés? ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces en Chile? Que los parlamentarios no quieren perder su sillón, no se quieren mover de ahí porque ellos dicen yo soy un buen diputado de oposición o de gobierno, lo importante es que sea yo. Y es muy probable que en estos casos estemos frente a una situación como esa, incluso en la situación del 10%. José Antonio. Porque ahí lo grave no es la entrega del 10%, sino infringir la Constitución que se juró respetar cuando se asume en el cargo. No se mueva de su asiento, José Antonio Kast, usted tampoco, que nos está viendo en la casa, porque tenemos muchas preguntas de lectores, de auditores, de televidentes también que están a esta hora conectados al barómetro, y de cibernautas para José Antonio Kast. Breve alto y volvemos con el presidente del Partido Republicano acá en Barómetro de Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Tornamos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Estamos conversando con el presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast. José Antonio, antes de ir a la publicidad, lo señalábamos, nosotros tenemos muchas preguntas que nos están llegando de lectores, auditores, televidentes y cibernautas también. Le planteo la primera, José Antonio. Juan Carlos Fuentes nos dice, pregunta para José Antonio Kast, ¿usted es una outsider de la derecha chilena? No, yo soy una persona que mira el mundo desde el sentido común y desde la persona humana. Por lo tanto, yo no he perdido mi camino. Yo no me he salido del camino que he planteado desde que ingresé a la política. Y lo lamentable es que algunas personas que se dicen de derecha han prometido cosas que no han cumplido. Nuestra diferencia con el gobierno siempre ha sido que se planteó un programa de gobierno que no se ha cumplido. Yo, después de la primera vuelta, cuando salí cuarto y me comprometí a apoyar a Sebastián Piñera, al día siguiente estaba ya en Arica y al subsiguiente estaba en Punta Arenas,
solicitándole a las personas el voto para Sebastián Piñera y sobre todo que concurrieran como apoderados de mesa a resguardar la transparencia electoral. Por lo tanto, yo no me he movido de mi camino y no me considero para nada un outsider de los principios, porque al final lo que identifica a alguien de derecha es la convicción, la coherencia y una línea clara en la defensa de ciertos principios y valores. Me recuerdo bien esa visita, José Antonio, porque fue precisamente el día lunes, tras haber salido cuarto en la primera vuelta, diciembre 2017, y ese día lunes lo entrevistamos acá en Pingüino Multimedia, el día que usted estaba de visita acá. ¿No se siente un poco desilusionado del gobierno de Piñera? Porque usted le dio el apoyo fuertemente a Piñera tras él, para que él se enfrentara en la segunda vuelta a Alejandro Guille. ¿No se siente desilusionado un poco? Bueno, como tantos chilenos que votamos por el gobierno confiados en que se iba a llevar adelante una política para achicar el Estado, para combatir el nepotismo, para defender la familia, defender la identidad hombre-mujer, y que no se fueron dando en el tiempo. Y eso ha hecho que el gobierno vaya bajando en su adhesión, pero eso no ha hecho que la gente cambie de vereda política. Porque aquí muchas personas dicen y sacan cuentas alegres, mire, el presidente Piñera está a la baja, nosotros hemos dicho incluso que este ya es un gobierno que terminó, que es una especie de transición para que llegue el próximo gobierno, pero las personas en Chile siguen creyendo en la libertad, en el emprendimiento, en la calidad de la educación, en la prestación de servicios dignos, eso sigue ahí. Y hay muchas de esas personas que están esperanzadas de que el próximo gobierno sí sea un gobierno de derecha y que cumpla las cosas que prometió. Y sí, estoy decepcionado, estoy desencantado, al igual que tantos chilenos, pero no desencantado de las ideas, sino del estilo de gobierno, que no cumplió lo que prometió, que se fue por la línea de las encuestas, como señalábamos cuando hablábamos del ministro Mañalich, de acuerdos con una oposición que ya no es la misma de antes, porque esto ya no es la concertación, no es ni siquiera la nueva mayoría, esto es una nueva oposición liderada por la izquierda más dura, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, donde la izquierda que estaba más en el centro, esa democracia cristiana, fue absorbida y anulada por estos nuevos liderazgos bastante más ideologizados. José Antonio, mire, acá nos llega una pregunta. Alejandro Mancilla nos dice, ¿por qué no ha criticado a los partidos de derecha e izquierda tradicionales que se coludieron durante años destruyendo las instituciones del Estado? A ver, porque nosotros al plantear nuestras posiciones queda en evidencia lo que estamos diciendo. Cuando nosotros levantamos la voz en contra del nepotismo y lo hicimos en conjunto con el actual presidente Piñera en la primera vuelta y poníamos como ejemplo a la senadora Goy, que tenía a toda su familia trabajando en el Estado e incluso en cargos de confianza del Estado. Y dijimos, eso hay que combatirlo, porque eso es nepotismo, instalar a familiares en cargos de confianza. Pero el actual gobierno incurrió en el mismo vicio, porque hoy día está lleno de parientes de los parlamentarios o de los intendentes o de los gobernadores o de los senadores del sector que como una manera de favorecerlos le instalan a sus parientes. Entonces cuando nosotros hablamos en contra del nepotismo estamos hablando en contra de todos los partidos transversalmente. Cuando hablamos de que el acuerdo por la paz y la nueva constitución era un fraude y que no se iba a cumplir, bueno, estamos señalando que todos los partidos cayeron en esa situación de falta de verdad hacia la ciudadanía. Entonces, no creemos que sea necesario ponerle apellido. Mire, es la UDI, es RN, es la DC, es el PPD, el Partido Comunista, porque efectivamente la política tradicional ha defraudado a la ciudadanía y al menos lo que nosotros consideramos es que hablando con claridad, de frente, diciendo lo que uno piensa y haciendo las cosas que uno dice, se puede recuperar cierto grado de confianza de la ciudadanía de que un gobierno con ideas claras, con un programa o un plan de gobierno claro, sí puede recuperar el desastre que tenemos hoy día en nuestra patria. ¿Usted, José Antonio, volverá a ser candidato presidencial? Me encantaría, y siempre he dicho que quiero ser candidato presidencial. Hoy día tiene que ser a través de un mecanismo distinto, porque soy militante del Partido Republicano, de hecho me han honrado siendo el presidente del Partido Republicano, y para poder llegar a la papeleta presidencial, el partido tiene que estar constituido a nivel de todo Chile, en las 16 regiones. Hoy día estamos constituidos en 10 regiones,
Y nos ha costado un poco más conseguir las firmas en Magallanes y en Aysén. Así que si alguien nos está viendo y cree que nosotros somos desde el Partido Republicano tenemos una opción real de representarlo y que yo podría ser candidato representando sus ideas, les pedimos ayuda. Y inscribirse en el partido hoy día es bastante fácil a través de la página del CERVEL, contando con la clave única. Uno entra y se inscribe y es militante, y eso nos permitiría a nosotros levantar una opción presidencial que espero ser yo, pero tengo que ser ratificado por el partido, pero antes de eso el partido tiene que estar constituido a nivel nacional. A propósito del Partido Republicano, José Antonio, estamos a 9 días, el 26 de septiembre vence el plazo para la inscripción de pactos electorales para las primarias municipales y de gobernadores regionales. ¿Se incluirá al Partido Republicano dentro de Chile Vamos o no? Bueno, eso es algo que tiene que contestar Chile Vamos. Nosotros tuvimos, y la opinión pública sabe, una conversación con la Unión Demócrata Independiente que nos planteó esta situación de que tenían que tener inscrito el pacto antes de esta fecha en septiembre. Y nosotros hemos planteado que buscamos los mejores candidatos para todos los cargos. La discusión mayor o la dificultad mayor se podría presentar en la elección de alcaldes, porque a nivel de concejales, cada partido puede llevar perfectamente sus listas, no va a obtener el óptimo del número de concejales si hay una separación por lista, pero no es tan grave. En el tema de gobernador regional, existe la segunda vuelta, por lo tanto pueden ir perfectamente dos candidatos, uno de Chile Vamos y uno del Partido Republicano, y si uno de los dos pasa a la segunda vuelta, bueno, yo espero que Chile Vamos nos apoye a nosotros, y si el candidato es razonable, nosotros apoyaremos al de Chile Vamos en caso de que vayan dos candidatos a eso. La situación más compleja es en los alcaldes, y ahí nosotros estamos dispuestos, en principio, en ir a primarias con los candidatos de Chile Vamos, pero son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, hemos levantado candidatos en algunas comunas. El más relevante o el que ha generado más revuelo es Gonzalo Lacarrera en la comuna de Las Condes, porque ahí está Joaquín Lavín, quien no ha señalado si va a ser candidato a presidente o no, pero quiere usar de trampolín la campaña electoral municipal y el municipio para potenciar su figura, más aún de lo que ya ha hecho a través de todos los medios de comunicación, pero utilizar todos los medios municipales para potenciar su candidatura presidencial. A nosotros eso nos parece inmoral. No es ilegal, pero nos parece poco ético utilizar la elección municipal para potenciar la presidencial, siendo que si saliera electo alcalde no podría asumir, porque ya tendría que estar inscrito para las primarias presidenciales. Y eso nos parece muy, muy incorrecto, pero es una decisión de Chile Vamos si quiere plantearnos la opción de un pacto para poder hacer primarias en las elecciones municipales, ya que en algunas circunstancias esto podría ser bastante crítico si ambas líneas de acción presentan sus propios candidatos. Y para el cierre de ese plazo quedan tan solo 8 o 9 días, pero para las primarias municipales y de gobernadores regionales son el 30 de noviembre. ¿El Partido Republicano va a llevar candidatos en la región de Magallanes a gobernador regional o a alcaldes? ¿Tiene nombres? Bueno, nos encantaría poder... sí, nombres tenemos. No me parece prudente darlos por ahora porque, como le digo, no estamos inscritos todavía en la región de Magallanes como partido. Por lo tanto, nosotros para poder llevar candidatos tenemos que estar inscritos. Lo más probable es que estemos inscritos para el momento de inscribir la candidatura a gobernador, alcalde, concejal o asambleísta en caso de que se hiciera el plebiscito y en caso de que triunfe el apruebo. Pero hoy día no estamos inscritos. Por lo tanto, nosotros podríamos inscribirnos podríamos aceptar un pacto, pero nuestra inscripción como partido va a ser de aquí a fin de año. Es decir, vamos a estar listos para llevar candidatos a las elecciones, pero hoy día no estamos constituidos y por eso es la urgencia de poder tener el partido constituido a nivel nacional. José Antonio, ¿qué opinión le merece el proyecto, esta iniciativa del gobierno de postergar la elección de gobernadores regionales de abril y hacerla en noviembre con las elecciones grandes, llamémosla de parlamentarios, de presidente, también incluso de consejeros regionales, y también el proyecto y la iniciativa que está insistiendo un poco el gobierno de eliminar las inhabilidades? Bueno, son proyectos para el mundo político
Y aquí lo que nosotros hemos planteado reiteradamente, que el foco de los políticos siempre está en ellos mismos, no en las urgencias sociales. Es lo que planteamos del plebiscito. Hoy día el foco debiera ser el tema sanitario, el tema laboral. Hoy día hay cerca de 2 millones de compatriotas que están sin trabajo o suspendidos en sus trabajos, y los políticos siguen hablando, los políticos tradicionales, yo también soy político, pero no me considero un político tradicional, siguen hablando del plebiscito. Y en esto de la modificación de las elecciones, bueno, claramente están buscando su propio interés. ¿Sí? ¿Por qué quieren cambiar las elecciones de gobernadores regionales? Porque los parlamentarios quedan como en un entredicho de poder ir. Los alcaldes que no pueden ir a reelección también quisieran ir, pero se les viene todo encima. Por lo tanto dicen, bueno, para que nosotros mismos podamos postularnos a esos cargos, qué mejor que decirle a la ciudadanía que es muy complicado hacer la elección de los gobernadores regionales y tenemos que postergarla. Es realmente una vergüenza como ellos legislan para sí mismos. Y lo mismo con este tema de las nuevas inhabilidades. Aquí lo que están diciendo es que como se les cerró la puerta para reelegirse de nuevo como candidatos a senadores o como senadores o como diputados, bueno, se van a quedar sin el acceso a esa fuente de ingresos que es su trabajo, porque ya ser político es una especie de trabajo en el tiempo, y quieren inventar una nueva fórmula, que es decir, si yo me inscribo como candidato a alcalde o a gobernador regional y el CERVEL acepta esa inscripción, yo dejo de ser senador y dejo de ser diputado porque me postulo a otra elección y es una inhabilidad sobreviniente. Para mí es inaceptable, pero como tienen mayoría y hay muchos que no pueden reelegirse como senadores o como diputados o como alcaldes, están muy preocupados de abrirse o despejarse de las trabas que tienen hoy día. O sea, ¿usted estuvo de acuerdo, José Antonio, con con el límite a la reelección? Totalmente. Yo, inicialmente, cuando entré a ser diputado, no era partidario de una ley que restringiera, estoy hablando de hace 18 años, 20 años atrás, sino que era partidario de la autorregulación de los partidos, y así lo planteé en ese momento en la UDI, que nadie debería estar más de 3 periodos en un mismo lugar. De hecho, yo estuve 3 periodos en el distrito antiguo número 30, y después me cambié a otro distrito, porque decía, en un distrito nadie puede estar más de 3 periodos. Eso no prosperó y por lo tanto yo voté a favor hace 12 años atrás de ponerle término a las reelecciones permanentes vía ley. Y esa norma estuvo durmiendo en el Congreso literalmente hasta pocos meses atrás, donde la opinión pública obligó a los senadores y a los diputados a ponerle término a la reelección permanente, pero como siempre lo hicieron tarde, apurado y mal, y les quedaron estas situaciones como que los alcaldes se vieron enfrentados a una situación mucho más compleja, porque tenían la elección en octubre y después en abril, y les cambiaron las reglas de juego a mitad de camino, a diferencia de lo que estaba planteado, que debería haber sido para el próximo periodo, y en el caso de los diputados, de manera inmediata. Bueno, aquí una vez más prima el interés pequeño de los que ocupan el cargo y no el interés mayor de la nación. Claudio Yarzo nos hace llegar 2 preguntas en una. Dice, ¿cómo mejoramos las pensiones en nuestro país? ¿Y qué opinión le merece a usted la segunda iniciativa de un segundo retiro del 10% en Chile? Bueno, las pensiones hay que pensarlas en lo inmediato y en lo futuro. Si nosotros pensamos en el futuro de cómo mejorar las pensiones de las nuevas generaciones, tenemos que señalar que debemos aumentar la cotización, al menos en unos 2, 3 o 4 puntos, pero eso no es automático ni inmediato, porque sería restarle ingresos hoy día contingentes a las personas. Por lo tanto, esto tiene que ser progresivo. También tenemos que decirle a aquellos que nacieron del año 2000 en adelante que no van a poder jubilar a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres, sino que van a tener que ir desplazando la edad de jubilación en proporción a la edad de sobrevida o a la expectativa de vida que tenemos en el país. También señalarles y enseñar que hay que ahorrar desde lo antes que se pueda, porque todo lo que yo ahorro al inicio se multiplica hacia el final. Hay que sincerar también el tema de los ingresos, porque hoy hay muchas personas que tienen más ingresos de los que declaran. Si yo miro, por ejemplo, el transporte colectivo menor, los colectivos o los taxis, no todos los días el colectivero o el taxista guarda el 10% de su ingreso para su jubilación. O aquellos que trabajan en el área gastronómica o hotelera, no todos guardan el 10% de su propina para su jubilación. Por lo tanto, deberíamos tratar de que las personas entiendan que el ahorro para su vejez es del ingreso total, no de lo que declara.
También tenemos que hacer modificaciones, por ejemplo, en FONASA, porque hoy día hay un incentivo perverso a que las personas pidan a su empleador que les declare por menos para tener gratuidad en la atención de salud vía FONASA. Y eso es un perjuicio para el país. Nosotros lo que hemos planteado ahí es un impuesto negativo, que es en la medida que la persona diga realmente cuánto es su ingreso, tenga una devolución de impuestos que lo incentive a declarar todo. Porque si declara todo su ingreso, vamos a tener un porcentaje mayor de ahorro para la vejez y vamos a tener una porción mayor de su ingreso para pagar la salud. Ese es un círculo virtuoso, no vicioso como el que hay hoy día. Y en lo inmediato, bueno, yo postularía a privatizar al menos el 50% de ENAP y de Codelco, y sé que en Magallanes puede ser una noticia que genere mucho ruido y malestar, pero vean lo que ha pasado con ENAP en los últimos tiempos. Es una empresa que, producto de las administraciones politizadas, solo ha perdido ingresos, solo se ha desvalorizado en el tiempo. No se ha promovido otro tipo de inversiones en las cuales ENAP podría ser perfectamente más competitiva que lo es actualmente. ¿Y para qué decir Codelco? Codelco ha ido generando una deuda acumulada que tiene aval del Estado, es decir, todos los chilenos, gigantesca. También privatizaría Televisión Nacional. Y con todo eso, yo diría, miren, aquí nosotros le podemos entregar las acciones a las personas que hoy día están, a todos los chilenos, o bien hacer una consulta y preguntarle a todos los chilenos si están dispuestos a que le entreguemos las acciones de esas privatizaciones a las personas que hoy día están jubiladas y a los que van a jubilar en los próximos 10 años, para que ellos reciban o los dividendos de esas acciones, o si lo estiman, puedan vender esas acciones a otras personas y quedarse con esos recursos. ¿Qué opinión le merece la autocalificación que se hizo Joaquín Lavín y señalándose de socialdemócrata? Creo que es el último acto de transformismo que le he visto y el peor de todos. Porque él parte siendo un alumno prestigioso en Chicago, que es una escuela que enseña un modelo económico que ha sido exitoso. Después se dirige como secretario general de la UDI, se instala como alcalde de Las Condes, bueno, una serie de cosas que iban en una línea. Era pinochetista en su momento, pero después de competir con Sebastián Piñera, se dice piñerista y es parte de su gobierno. Después eso le queda corto y se declara bacheletista, aliancista. Entonces ha ido transformándose, pero esta transformación de pasarse a vereda contraria, porque la socialdemocracia es una revisión del marxismo, es un neomarxismo, es una mirada de la sociedad desde el socialismo, y que interpreta muy bien Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es socialdemócrata, quiere un Estado benefactor, un Estado gigante como el que está en Argentina y que ha fracasado como modelo de Estado en todas partes, y Joaquín Lavín compitió con él. Y hoy día se pone al lado de Ricardo Lagos y nos señala que tiene una nueva revelación política. Yo creo que uno no tiene que renunciar a sus convicciones para poder ganar un cargo. Y lo que veo aquí es oportunismo más que transparentar lo que uno es o lo que uno dice ser. Hay gente que señala, José Antonio, que hoy día aparezcan muy alto en las encuestas Daniel Jadue y José Antonio Kast es porque el país se está polarizando. ¿Lo cree usted que está ocurriendo eso en nuestra nación? Bueno, hay una parte de verdad en ese planteamiento, porque la izquierda más de centro, más moderada, no tiene ningún liderazgo. Nosotros miramos hoy día la Democracia Cristiana y no hay liderazgos claros. Miramos al PPD y no hay liderazgos claros. Si miramos al Partido Socialista, no hay liderazgos claros. Y el Partido Radical, ¿para qué decir? Y esto se fue extremando hacia la izquierda en la figura de Jadue, que es militante del Partido Comunista. Y el Partido Comunista no ha cambiado su manifiesto comunista o sus principios desde que se fundó. Ya van corriendo hacia los 200 años, donde no han cambiado nada de lo que señalaron en un inicio y validan todo tipo de sistemas violentos de ejercer la política. Yo para nada me considero un extremo, porque siempre he dicho que soy una persona de derecha, convencida de lo que cree, abierta al diálogo, jamás he impuesto por la fuerza una opinión. Soy una persona que practica y ejerce la democracia. Por lo tanto, no me considero extremo, pero como en la derecha tampoco hay liderazgos claros,
Recién ahora aparece Evelyn Matei, después de las declaraciones de Lavín, ¿no es cierto?, declarada socialdemócrata, pero como tampoco hay liderazgos claros, la gente empieza a identificar un discurso coherente en el tiempo. Yo no he variado, ustedes pueden ver las otras entrevistas que me han hecho en el Barómetro en años anteriores, y van a ver una persona que es de una línea, que siempre ha sostenido lo mismo, que hay que volver a recuperar la confianza de las personas, que hay que actuar desde el sentido común, que hay que combatir las malas prácticas, siempre el mismo discurso, que hay que bajar los impuestos, que hay que achicar el Estado. Bueno, eso hoy día tiene una aprobación mayor y podría ser mucho mayor si que los medios de comunicación nacional, estoy hablando de los que tienen matinales, ¿no es cierto?, nos dieran un poquito más de espacio, porque yo no es que quiera reclamar y voy a hacer un escándalo, pero es evidente que Jadwe y Lavín tienen una cantidad de tiempo en los matinales todos los días muy superior a la que puede tener cualquier miembro del Partido Republicano, que tiene ideas claras que quisiéramos exponer, pero no nos dan los espacios, como sí nos lo han dado ustedes y cosa de la cual estamos muy agradecidos. José Antonio, en los últimos días hay varias iniciativas de gobierno que han generado controversia. Y parto primero por esta, antes de terminar, porque nos van quedando poquitos minutos, la fiscalización a los hogares. ¿Qué opinión le merece esa posibilidad que en estos días de fiestas patrias lleguen, golpeen la puerta e ingresen fiscalizadores a vuestra casa? A mí no me parece. Creo que no tenemos por qué estar en un estado de ese nivel de totalitarismo, pero es reflejo de políticas públicas que no se han llevado bien. Porque si el gobierno hubiese tenido un correlato en el Estado de Derecho, en el orden público, cosas que yo le planteaba antes, el ministro Mañalich habría sido incluso más exitoso si el ministro Blumen, que era ministro del Interior, lo hubiese acompañado con una política de Estado que hubiese favorecido el cumplimiento de las normas. Pero como el gobierno no ha sido capaz de transmitir la urgencia de respetar ciertas normas, de cumplir las solicitudes, los mismos medios de comunicación, quizás si el gobierno lo hubiese pedido, habrían transmitido algo más que solo las discusiones por el plebiscito y se hubiesen comprometido con la salud pública, la situación sería distinta. Pero cuando tenemos un gobierno que en esto no ha sido eficiente ni eficaz, bueno, cae en estas medidas que a mi juicio son casi de carácter totalitario. Sí, bueno, y si llega alguien a mi casa, yo le puedo pedir que me muestre su propio análisis de COVID, porque ¿qué certeza tengo yo de que alguien que venga a mi casa no está infectado por COVID? Claro. ¿Qué certeza tengo yo de que esa persona es quien es? Porque también esto abre la puerta a muchos delincuentes que podría utilizar este llamado del gobierno a decirle que tiene que abrir las puertas a alguien para generar un delito. Pero lo más impresionante, o sea, lo que yo podría hacer como ciudadano es decirle, bueno, muéstreme su PCR para que me determine que usted no está contagiado. Y por último, José Antonio, ¿qué opinión le merece la iniciativa gubernamental de hace pocos días de castigar el actuar policial tras los hechos del 18 de octubre? Pésimo, pésimo, porque no han sido capaces de castigar a los que generaron la violencia extrema que se desarrolló a partir del 18 de octubre. Ustedes miren las imágenes de Punta Arenas y vean la destrucción que había ahí y vean cuántas personas están condenadas por esos delitos que afectaron los derechos humanos de otras personas. Entonces aquí el gobierno una vez más comete un gran error de sancionar a quienes están cumpliendo con su deber, que fueron instruidos y entrenados por el Estado para resguardar el orden público. Esto es el mundo al revés y claramente es una de las decepciones más que tengo con el actual gobierno. José Antonio Kast, le quiero agradecer su presencia hoy día en el Barómetro. Fue casi 60 minutos de conversación intensísima. Pasamos por todos los temas que a toda la gente también le interesa, que uno también le plantee a autoridades nacionales, a personajes nacionales, a protagonistas de la información como el caso suyo. Muy agradecido, José Antonio, por haberlo tenido por acá y porque en esta contingencia que estamos viviendo también se haya expresado su preocupación por lo que está pasando acá en Magallanes. Muchas gracias a ustedes, mucha fuerza, mucho ánimo y ojalá ustedes también puedan ser un referente para que a nivel nacional se tomen decisiones que enfrenten lo que viene y no escondan la cabeza como una avestruz. Agradecido, José Antonio. Un abrazo a la distancia, que esté bien. Y un abrazo también para todos ustedes, fuerte, apretado. Que lo pasen muy bien, cuídense mucho en estas fiestas patrias, cuídense mucho, porque no lo estamos pasando bien. Con una cifra superior a 200 contagios diarios, no lo estamos pasando bien. Entonces, en estas fiestas patrias, en familia,
familia. Recuerde que no podemos compartir masivamente, como sí lo van a poder hacer quizás en otras partes de Chile. Nosotros acá en Magallanes tenemos que cuidarnos de forma especial porque estamos liderando, desgraciadamente, todas las tasas de contagios a nivel país. Pórtense muy bien, los queremos. Un abrazo, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.